Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM. Nosotros felices, contentísimos, agradecidos por estar un día nuevo, diferente con ustedes. Los que nos escuchan a través de la 104, a través de la radio, también los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión en cualquier parte del mundo, que esa es la ventaja que tenemos a través de este canal de YouTube, que nos pueden ver en cualquier parte, en cualquier horario, diferencia horaria si existe, si la tienen ustedes. Recuerden seguirnos, darle like, enviarle este programa a todas las personas que ustedes quieren impactar el día de hoy, que le quieren llevar una buena palabra, darle un buen regalo. Y qué mejor regalo que este programa empezando el día, empezando este sábado para que ustedes disfruten en casa, en familia. Venimos hablando de los dones del Espíritu Santo, que nos da el Espíritu Santo, para qué son, cómo se usan, para qué sirven. Y vamos a empezar a hablar de unos específicos ya puntuales. Venimos hablando programas pasados, la definición de la palabra don, de dónde surge. Los que se conectan por primera vez, les recomendamos que vean los anteriores programas para que tengan contexto, contenido y puedan comprender mucho más lo que vamos a hablar hoy. Un abrazo para todos ustedes. Felices estamos, felices estoy de poderles dar la bienvenida. Albanuri, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Paula. También muy feliz, muy contenta de nuevamente estar con ustedes y con el anfitrión de este programa, que es nuestro creador, nuestro Dios, que son tres personas, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que son los que están tan interesados en llegar a nosotros, en revelarse al ser humano desde el momento en que lo creó. Y como tú dices, la tecnología y todo nos facilita, y Él ha hecho que todo se nos facilite para que a todos nos llegue su palabra. Todos la tenemos en casa, todos tenemos la posibilidad de buscarla en internet, así que no hay excusa, tenemos que leerla, conocer lo que ellos han revelado. Esperamos que todos la tengan ahí a mano para que podamos leer lo que el Espíritu Santo nos va a revelar el día de hoy. Recuerden que tenemos dos números celulares, el 317-210-0419 y el 310-436-9254. Muy atentos a ustedes y a disfrutar este programa. Así es. Amán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Paula, Albanuri, doctora Vilma. Muy contento de estar acá nuevamente, muy contento con este tema que para mí ha sido muy importante en entender muchas cosas que en toda mi vida con el Señor suceden. Gracias al Señor por todo lo que nos muestra, gracias al Señor por todos nuestros oyentes, y les recuerdo que compartan el programa, que visiten nuestras redes sociales, Aprendiendo Biblia sin Religión, en Facebook, Instagram y YouTube. Así es, doctora Vilma, muy buenos días con esos colores en su blusa, se ve muy linda. Muy buenos días a todos los oyentes hoy en este programa, así como les digo Paula, siempre que comienzo a hablar con este programa siempre me da la tos, yo no sé si es de la emoción o yo no sé de qué es lo que pasa. Es la emoción, doctora, de darle la bienvenida. Todos los sábados cuando comienzo este programa me da esta tos crónica que tengo de mis años de docencia con tiza, con tablero de tiza, y entonces está esta resequedad en la garganta. Recuerden que estamos hablando de los dones espirituales y ya hemos dado mucho contexto, tanto dentro del texto como el contexto externo que tenemos que saber para ir comprendiendo con objetividad qué es lo que está diciendo y a qué se refiere. Recuerde que si ya hablamos de los dones espirituales, son realidades espirituales, no son dones naturales o de la naturaleza humana, no se refiere a talentos, que también son unos dones, pero no son los aprendizajes del mundo, las habilidades que hemos podido adquirir y aprender, sino son manifestaciones espirituales. Pero también ahora vamos a empezar este programa con unas manifestaciones espirituales, pero ¿de quién es esta manifestación espiritual? Porque hay muchas manifestaciones espirituales, hay muchas realidades espirituales que proceden de diferentes entes espirituales. Entonces, lo primero que hay que establecer es que estos dones espirituales que nos está hablando aquí en este texto bíblico que hemos empezado y venimos hace varios programas atrás con
con el 1 Corintios capítulo 12 de 1 Corintios. Entonces vamos a empezar con estas manifestaciones, estos regalos, estos dones espirituales, de qué espiritualidad, de qué naturaleza espiritual son, de quién proceden estos dones espirituales, que es fundamental de quién procede. Y en este escuchar a este Dios, tenemos también que reconocer si proceden las cosas de este Dios. Si las no proceden, cualquier cosa no procede de este Dios, no estamos hablando de estas realidades espirituales que proceden de este Dios, que es el creador, que su naturaleza es espiritual no creada, que hay 3 personas que tienen esta naturaleza de espiritual no creada. Es el que conocemos como el Padre, el que conocemos como el Señor Jesucristo y el que conocemos como Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar a leer 1 Corintios 12, primero para saber que estas manifestaciones, estos dones espirituales, de quién procede. Es fundamental de quién procede. Y comúnmente a veces cuando a nosotros nos dan un regalo, lo primero que preguntamos, ¿quién me lo envió? ¿Quién me está dando este regalo? ¿De quién procede este regalo? Y muchas veces es un desconocido. Y entonces, ¿por qué este desconocido me está dando este regalo? Aunque sea un buen regalo y aunque me sirva, uno lo primero pregunta es, ¿quién me mandó este regalo? ¿O quién me está dando este regalo? Y después uno se pregunta, ¿y por qué este regalo? Cuando ya uno sabe la procedencia. Pero lo primero que uno se interesa es la procedencia. ¿Por qué? Por la procedencia uno sabe las intenciones, uno sabe el motivo del regalo, uno sabe si esa persona se lo está dando a uno por amor o se lo está de pronto ofendiendo con el regalo. Hay muchos regalos que a veces ofenden y es con la intención como de ofender, de hacer daño, de manifestar una intención no beneficiosa para la persona que se le está dando el regalo, aunque sea un regalo muy costoso, aunque sea un regalo muy vistoso, aunque sea el regalo de agrado de la persona que lo está recibiendo, pero muchas veces quien lo da, quien lo envía, sus intenciones no son muy agradables, aunque el regalo sea agradable. Entonces, por eso es tan importante de quién proceden estos dones espirituales. Y más todavía que son dones espirituales, que proceden de la naturaleza espiritual, proceden del ámbito espiritual, que proceden del mundo espiritual. Entonces vamos a empezar a leer 1 Corintios 12, que ya lo hemos leído muchas veces, estos dones espirituales, ¿de quién proceden? Sí, doctora, vamos a leer. Leo desde el 1, Ajá. 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos, mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, Entonces, es el mismo. Miren que aquí empieza con lo que les estoy diciendo. Dice, no quiero que ignoréis esto. Estos dones espirituales no está procediendo de esos otros dioses que ustedes conocían. No proceden de los ídolos mudos. No proceden de estas estatuas. No proceden ninguno de estos dones. Entonces, si usted tiene una relación con estos ídolos mudos, con estos dioses mudos, con estos que no escuchan, que no tienen poder, que no expresan nada, no proceden los dones espirituales que está hablando aquí en este texto llamado la Biblia, no procede de ninguno de estos dioses. Miren que proceden de este Dios, de estas personas que tienen naturaleza de Dios, de estos que sí escuchan,
que sí tienen poder, que sí hablan y no proceden. Y miren que lo importante que empieza a hablar de los dones espirituales, dice, no quiero que ignoréis, sino que conozcan que estos dones espirituales de quién proceden y para qué proceden, cuál es el motivo y cuál es su uso. Y aquí nos está diciendo que estos dones espirituales proceden del Espíritu Santo. Los dones espirituales proceden del Espíritu Santo, no proceden de esta cantidad de dioses, de esta cantidad de ídolos, de esta cantidad de estatuas. Si usted tiene un Dios que lo puede tener como una representación en una foto, en una estatua, en una como que digamos, en una imagen, no proceden estos dones espirituales de ninguno de estos dioses. Y vamos a ver que detrás de estos ídolos, detrás de estas estatuas, detrás de toda esta cantidad de dioses creados por el ser humano e imaginados y pintados y esculpidos y realizados por el ser humano, detrás de esos ídolos mudos, ¿qué entidades espirituales están? Que también pueden dar dones espirituales, también pueden dar regalos espirituales, también puede dar conocimiento espiritual, pero no procede de este Dios. Son dones espirituales, son conocimientos espirituales, son realidades espirituales, pero no proceden de este Dios. Entonces es lo vital. Por ahí hay un versículo que creo que está en la 1 Corintios, detrás de todos estos ídolos mudos, ¿qué espiritualidad hay? ¿Qué seres espirituales hay? Entonces, y que proceden y dan cosas, dan regalos, dan conocimiento, pero miren, no vamos a hablar de este conocimiento espiritual que dan otros entes espirituales que no procedan del Espíritu Santo. Doctora, disculpa si me permite, ese mismo versículo que leyó Alba Nuri, me gustaría leerlo en la traducción que yo estoy leyendo, que es las Américas, porque usa una palabra que cambia por otra, pues en sinónimo, pero que genera otra, digamos, le da uno como más amplitud. Dice en 12:1, dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, eras arrastrados hacia los ídolos mudos. O sea, usa la palabra en vez de gentil, paganos. O sea, que tienen otros dioses diferente a este. Entonces, ahí donde detrás de cada ídolo, ¿qué entes espirituales hay? Ese está en 1 Corintios 10:20, Doc. No sé si leo desde el 19. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Los demonios son entes, seres espirituales. Los demonios son espirituales, de naturaleza espiritual. Y también proceden de ellos regalos y dones y manifestaciones y poder espiritual. Pero no son dones y manifestaciones y dones espirituales que procedan de este Dios, por mucho que sean espirituales y por mucho que procedan de un mundo espiritual y de seres espirituales, pero no proceden del Espíritu Santo, proceden de los demonios. Entonces, por eso le está diciendo aquí a la iglesia del Señor Jesucristo que vive y se reúnen en la ciudad de Corinto, entonces que no quiere que ignoren, que no sean unos ignorantes acerca de esto, sino que conozcan que esos dones espirituales, esas manifestaciones, esos regalos espirituales son del Espíritu Santo y son para la iglesia de la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso también es muy importante que lo aclaremos y tengamos conocimiento de esto. El Espíritu Santo se mueve con sus dones, con sus manifestaciones, con estos poderes de Dios, pero en el ámbito de la iglesia del Señor Jesucristo, de la iglesia
del Señor Jesucristo. También en el mundo no queremos que ignoremos que el Espíritu Santo que nos dejó escrito esta palabra, tampoco en otros apartes nos enseña cómo reconocemos la eclesía del Señor Jesucristo. En el mundo hay mucha variedad y hay mucho Cristo y hay muchas iglesias, dizque del Señor Jesucristo. Dizque del Señor Jesucristo y tienen el título Iglesia Cristiana, Iglesia del Señor Jesucristo. Muchas veces en nuestros noticieros, en nuestros programas, yo escuchando un pastor de la Iglesia Cristiana, pero cuando me dicen qué iglesia es y qué Jesucristo es, no es el Señor Jesucristo ni la iglesia del Señor Jesucristo, que aquí no se identifica. La iglesia del Señor Jesucristo tiene por cabeza al Señor Jesucristo en persona, sin representantes, sin cambio de nombre. Es el cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo se compone de personas, no es una construcción. Entonces ya vayan captando y les recomendamos busquen en nuestros programas en donde hablamos, tenemos varias series o pueden conectarse con nuestra página y entonces buscan ahí características, cómo yo reconozco que es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque si usted puede estar en una llamada iglesia del Señor Jesucristo, pero no es iglesia del Señor Jesucristo, entonces los dones espirituales que se manifiesten en esa iglesia que no es del Señor Jesucristo, no proceden del Espíritu Santo. No proceden del Espíritu Santo, y ya hemos leído de quiénes proceden estos dones, estas manifestaciones, este conocimiento espiritual que no procede del Espíritu Santo, procede de los demonios. No se los estoy diciendo Dios, lo dejó por escrito el Espíritu Santo en su escritura. No es que la doctora está inventándose, la doctora nos está amenazando, la doctora nos está confundiendo y estos cuatro nos están confundiendo con este programa. No, usted, como le dijo a Albanuri al comienzo, usted tiene la Biblia en casa. Usted puede escuchar la Biblia. Que no sé leer, que no tengo, que yo no sé qué más. No. Búsquese un texto que diga la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, y usted léala. Y usted enfréntese a lo que le está diciendo el Espíritu Santo. No se enfrenta a lo que le estamos diciendo nosotros. Enfréntese a lo que le está diciendo en vivo y en directo, como dicen, a lo que está diciendo el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de los dones espirituales del Espíritu Santo en el marco de la iglesia, de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y quienes componen y son miembros de la iglesia del Señor Jesucristo? Todos los que hemos creído en este Señor Jesucristo. Dios hecho hombre, que murió en una cruz, resucitó, está vivo. Todo lo que hemos creído en este Señor Jesucristo. Y en el marco de eso, también vamos a leer Hebreos 1. El capítulo de Hebreos 1, porque aquí vamos a mirar algunas cuestiones básicas, pertinentes, que nos ha dejado por escrito el Espíritu Santo. En Hebreos... No vamos a terminar Primera de Corintios todavía, ahora volvemos. Ahora volvemos a Primera de Corintios. Bueno, entonces Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto... Eso es muy importante, comprende. El perdón de los pecados es por la persona y la obra de este Señor Jesucristo.
Jesucristo. Y que nos está hablando en estos últimos tiempos, no por medio de ángeles, nos está hablando por medio del Señor Jesucristo. Eso también es muy importante. Y ahora nos vamos a ir en ese mismo hebreo, a Hebreos 11:1. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelentísimo sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Entonces, miren esto. Esto es, sin fe es imposible agradar a Dios. También se ha distorsionado mucho lo que es la fe. La fe no es un poder. La fe no es un deseo. La fe no es un esfuerzo. La fe no es una ilusión. Yo tengo fe que me va a pasar esto. Yo estoy convencido y tengo fe que yo lo puedo, que yo lo voy a hacer, y yo tengo toda la fe que lo puedo hacer. Aquí dentro del texto bíblico y de estas realidades espirituales, eso no es fe. Eso puede ser un esfuerzo, eso puede ser un deseo, eso puede ser un optimismo, eso puede ser una ilusión, pero no es fe. Yo soy capaz de hacerlo y yo tengo toda la fe que hacerlo, que lo voy a hacer. Es un convencimiento, un conocimiento que usted tiene, que usted es capaz de hacer eso. Pero eso no es fe. Porque la fe, como nos dice ahí en Hebreos 1, no es por vista. No es por este conocimiento o por las habilidades que yo tengo o por lo que yo considero que soy capaz de hacer. La fe procede de Dios. Y la fe es creerle a Dios. No es creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Y figúrense, también hay un pasaje donde dice que los demonios creen en Dios. Eso no es la fe. La fe es creerle a este Dios. Y eso implica un conocimiento de este Dios. No solamente de conocerlo a Él y de conocer lo que Él ha dicho y lo que Él es capaz de hacer y cómo lo hace. Y no es por vista, es por lo que Él haya revelado, haya manifestado, y en la fe implica un conocimiento. Y un conocimiento dado por Dios. Y vamos a ver que la fe también es un poder de Dios. Lo vemos en Efesios 2:8 en adelante. Lo vemos también en que los demonios creen en Dios, ya están buscando esos versículos. También sí, doctora. Por ejemplo, Efesios 2, Santiago 2:19 nos dice, ya se los voy a leer por aquí: tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Y tiemblan, fíjense. Los demonios también creen. Pero los demonios no tienen fe. Miren la diferencia. Pero para tener fe, primero tenemos que empezar por creer en Dios. Segundo, conocer a este Dios. Conocer su palabra, como nos dice en Romanos 10. Recuerden que en Romanos 10 también dice que la fe viene por el oír. ¿Cómo yo le voy a creer a este Dios si no conozco a este Dios y no sé lo que ha dicho este Dios? La fe implica un conocimiento, la fe no es ciega. Eso que dicen por ahí, la fe no es ciega. La fe no es una ilusión. La fe no es un deseo. La fe no es una aspiración de lo que yo quiero que suceda.
Yo tengo toda la fe que va a suceder esto. Eso no es fe. Si Dios no ha dicho que va a hacer eso, yo le creo, eso es fe. Y Él lo hace. Y Él lo hace. Por eso no es por vista. Ya encontraron que la fe viene por el oír la palabra de Dios que está en Romanos. Paula, ¿tú la tienes ahí? Doctora, Romanos no, pero tenía Efesios 2.8 que tú lo estabas hablando. Ah, bueno, sí, leamos primero Efesios 2.8 y vamos buscando Romanos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Exactamente, doctora. Dice en Efesios 2.8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es Dios, tigres. Es un regalo de Dios. La fe nos ha sido dada por Dios. Esa capacidad, esa manifestación de Dios de creerle a Dios. Pero para yo poderle creer a Dios, como nos dijo en Hebreo, primero tengo que saber que lo hay, que existe y quién es ese Dios. Y segundo, tengo que saber qué ha dicho para poderle creer. Porque si yo no sé qué ha dicho y volvemos otra vez, escucha a Dios en su palabra escrita. Tiene que comenzar con su palabra escrita para que usted comience a distinguir cómo habla, de qué dice, qué ha dicho, qué hace y qué no hace. Para que usted pueda comenzar a reconocerlo, a reconocer su voz, a reconocer sus manifestaciones y poderlo reconocer de la actuación de los otros entes espirituales. O si procede de entes espirituales, o si procede de la naturaleza humana, o si procede de las habilidades y el conocimiento del mundo. El mundo nos da mucho conocimiento de muchas cosas, pero tenemos que saber si ese conocimiento es válido en el sentido de que proceda de este Dios. Hay muchas cosas que proceden del mundo, de las personas, procede de la ciencia, procede de la filosofía. Hay mucho conocimiento que procede de la filosofía, de la ciencia, pero lo que tenemos que saber si es seguro ese conocimiento, si es seguro esa sabiduría que procede de los seres humanos, si procede de tal persona, porque entre los seres humanos hay también necios y hay sabios y hay ignorantes. Entonces, si ese conocimiento procede de un ignorante, ya ese conocimiento, ya sabemos que es un conocimiento ignorante, no válido. Uno tiene que saber de quién procede ese conocimiento, ese actuar, ese don, esa manifestación. Y si procede del Espíritu Santo o no, que es Dios. Si procede del Padre Dios o si procede del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Eso es lo primero que tenemos que aclarar, de quién procede. De quién procede. Y de quién procede y qué ha dicho y qué ha dicho y qué hace referente lo que estamos acá hablando de los dones espirituales, que son regalos espirituales, manifestaciones espirituales, pero ¿de qué realidad espiritual? ¿De qué realidad espiritual? Es lo primero que tenemos que saber para saber esos dones espirituales, qué son y para qué son, que es muy diferente. ¿Qué son y para qué son? Y dentro de qué situaciones son pertinentes. Entonces, ¿ya encontraron de que la fe viene por el oír la palabra de Dios? Escuchemos ahí. ¿Está dónde, Amán? Está en Romanos 10:17. Ajá. A leer desde el 16. Ajá. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queda muy clarito. El Espíritu Santo dejó esto escrito como tan claro. Tan claro. También es una mentira
que muchas voces que no proceden de este Dios ni proceden del Espíritu Santo, o sea, es una procedencia espiritual, pero de otros espíritus o de filosofía o de hombres, de que la Biblia es confusa, de que la Biblia vuelve loco, que la palabra de Dios, porque no es la Biblia, es la palabra de Dios, es Dios hablando, que lo dejó por escrito, es el Espíritu Santo hablando, que es Dios, y lo dejó por escrito en lenguaje humano muy claro, muy objetivo, muy preciso, usando palabras muy claves del lenguaje humano, muy claves del lenguaje humano. Entonces le dice, ¿quiénes nos han creído? ¿Y por qué no han creído? Porque no tienen fe. Pero ese creer viene por la misma palabra de Dios. Miren lo que nos está diciendo ahí el Espíritu Santo, que esta palabra de Dios escrita tiene poder para darle a usted la fe para que usted la pueda creer. Entonces, sin este conocimiento de la palabra de Dios escrita, usted nunca recibirá la fe para creerla. Entonces, la mayoría de las personas, como leen este texto y dicen, no, eso es escritura de hombres, esa es filosofía de hombres, esa es religiones de hombres, eso es doctrina de hombres. Como usted no está captando y entonces no la lee, no la medita, no deja que esta palabra actúe en usted, tiene poder para actuar en usted. Y actúa en usted, lo primero que hace esta palabra es darle la fe para que usted pueda creer y entender esta palabra. Por eso, esta palabra es poder. Tiene poder. Mucha gente dice por ahí, la palabra tiene poder. La palabra de nosotros no tiene poder. Y lo están usando en esta cosa positivismo, y que uno repita una palabra y que uno repita una frase y que uno repita como yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. La palabra es sonido. La palabra es sonido. Lo que nosotros expresamos es sonido. Y eso se diluye. Eso se diluye. Ese sonido no tiene poder para producir en mí nada. Nada. Eso de mentalidad positiva. Eso no tiene poder. Esa repetición de palabras, ¿no es? De eslogan, eso no produce nada en mí. A muchas personas produce frustración y amargura, porque después de repetir yo sí puedo 1000 veces, y cuando lo va a hacer, no puedo, no soy capaz. ¿Me explico? Entonces, Doctora, se creó una falta de expectativa, una falsa expectativa. No, y genera frustración, Le genera frustración. angustia. ¿Ya? pero entonces en los que sí no sé, ese trabajar la mente, sí ha generado otros resultados de dónde procede el carácter de la persona, o por qué en algunas personas sí funciona ese ponerle mente positiva, o siempre hablar, que es que bien que ahora dice que siempre Es que hable. no está funcionando lo de las palabras positivas. Lo que está funcionando es lo que tiene la persona, sus talentos, sus habilidades, su conocimiento, lo que la persona tiene. No es por la presión de esos pensamientos positivos. Ahora, si usted está convencido, es que si usted está convencido y a usted no se le muestra, usted está convencido de que yo no soy capaz de agarrar esto, yo no soy capaz, y por lo tanto nunca lo intenta. Usted nunca intenta agarrar esto porque ya usted está convencido, porque otros le dijeron o porque usted mismo se metió en ese mundo. No soy capaz de agarrar. Aquí estoy hablando de un control.
no soy capaz y no puedo agarrarlo. Y usted nunca intenta agarrarlo. Usted no intenta agarrarlo. ¿Qué le dice, entre comillas, ese pensamiento positivo? Inténtelo, agárrelo. Intente agarrarlo. Supere eso. Al contrario, supere eso. Intenta agarrarlo. Y cuando intenta agarrarlo, o le enseñen cómo se agarra, o cómo es usted para agarrarlo, adquiere ese conocimiento de que lo puede agarrar, de que lo puede agarrar. Y usted viene y manda la mano y lo agarra. Usted se da cuenta que su actitud era falsa. Su actitud era de un ignorante. Su actitud era de un acomplejado. Su actitud era de un traumatizado. Pero cuando se da cuenta de eso, no de tanto repetirlo. Lo que le estoy diciendo es que esa repetición de palabras no es la que me hace a mí actuar. Lo que me hace a mí actuar es un conocimiento, un adiestramiento, o que una persona me coja, me abra la mano, me la cierre aquí y me diga, mira que sí la agarraste. El conocimiento. O sea, el conocimiento sí es lo que me permitía a mí lograr las cosas. Con lo que tú acabas de hablar, cuando yo me doy cuenta de que yo actuaba... El adiestramiento, la enseñanza. Cuando todos nosotros estábamos chiquitos, cuando uno aprendió a montar bicicleta, ¿no es? Hay un temor y no sé montar bicicleta, me voy a caer. Entonces, ¿qué pasó? Hubo personas que nos dijeron, no es que usted puede. Y muchas personas, usted puede, móntese en la bicicleta y ¡pah! Se cayó. Por mucho que le repitieron, usted es capaz, usted puede, repita, yo puedo montar bicicleta, se monta en la bicicleta y lo primero que le sucede es que se cae. ¿Cómo aprendimos a montar bicicleta? Usted puede montar la bicicleta. Usted puede aprender a montar bicicleta. Mira aquí, móntese, aquí le tengo las dos rueditas, yo lo sostengo, no me suelte, yo lo sostengo, comienza a pelear, la mirada al frente. Eso no quiere decir que no se vaya a caer, pero vuelva otra vez y se va a montar. Y coge un adiestramiento, aprende, hay un conocimiento práctico. El conocimiento solamente muchas veces no es teórico. Hay un conocimiento práctico en donde uno aprende las habilidades. No, y se podría, me genera una duda, se podría decir que el conocimiento en eso, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo, porque cuando tú dijiste bicicleta, yo en ese momento estaba recordando cuando aprendí a montar bicicleta, que lo aprendí sola, porque me dieron una bicicleta que no tenía las dos llanticas. Desde uno me voy a ese recuerdo, yo lo recuerdo, estaba muy niña, y yo me iba en una falda así, y levantaba los piecitos y caía por ahí en un tierrero. Entonces recordé en ese momento, pero entonces la pregunta que se me surge es, cuando tú ya tienes ese conocimiento práctico, te permite creer en ti que ya adquiriste eso, o sea, el conocimiento me permite el creer también. Exactamente. Y eso es lo que le estoy diciendo. La fe está basada en un conocimiento de este Dios y conocimiento de su palabra. Sin su palabra no puede haber fe. Sin este conocimiento de este Dios y de su palabra, no puede haber fe. Pero esta misma palabra tiene poder para producirte el creer. Doctora, aquí hay un versículo que es una gran ventaja de esta palabra. Esta palabra tiene un plus que no tienen las otras palabras. ¿Comprende? Tiene un plus que procede. Es una actuación de exactamente, un poder que procede de él y una actuación de él. Okay. Una actuación del Padre, una actuación del Señor Jesucristo o una actuación del Espíritu Santo. ¿Qué ibas a decir, Pablo? Eso es, dale. No, hay un versículo en Romanos que se me acaba de perder justamente, donde habla de que el evangelio es poder de Dios, pero que ese poder de Dios también me da a mí la fe para en fe creer, sino que lo estaba buscando y no sé por qué se me perdió en ese momento en la pantalla.
porque el evangelio es poder de Dios. Eso está en Romanos, creo que 1:17, no, 3:17. El evangelio es poder de Dios. Está en 1:16. Es 1:16, Romanos doctora, 1:16. exacto. Es 1:16. 1:16, donde dice, mira, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios De para Dios. la salvación de todo el que cree. Al judío primeramente y también del griego, pero luego dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Más el justo Muchas por gracias. la fe vivirá. O sea, que el que está en Cristo vivirá por fe, no por vista. ¿Comprende? Su actuar, su vivir, su trajinar, su pensar y hasta su morir físicamente es en fe. ¿Por qué el morir en Cristo es en fe? Porque sé que voy a resucitar y tengo vida y voy a resucitar con vida. Entonces, hasta el morir en Cristo y por Cristo se muere en fe. Se muere seguro que voy a resucitar y voy a resucitar en vida. Y no voy a perder la vida. Eso es esplendoroso. ¿Sabes lo que es tú existir, moverte, pensar, trabajar? Estando con seguridad. Y con estas seguridades tengo vida y voy para vida. ¿No es? Pero no voy a desaparecer. Y cuando dicen son en el Salmo, cuando pases por sombra de muerte, tranquilo, yo estoy contigo. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí y te llevo de mi mano, dice el Señor. Entonces, comienza uno sin entenderlo muy bien. La fe da esa seguridad de lo que ha dicho Dios. De lo que ha dicho Dios. Miren que muchas personas dicen, descansó en la paz del Señor. Dice que murió en la paz del Señor. Esa no es una palabra que proceda de Dios. Eso no procede de Dios. Si no está en Cristo, no murió con la paz de Dios. No murió. Y sus expectativas son horrendas. Sus expectativas no son de descanso. El que murió físicamente sin antes creer en el Señor Jesucristo y estar en este Señor Jesucristo, no va para ningún descanso. De que descansó en la paz del Señor, eso es una mentira. Eso es una falsedad. ¿Me explico? Porque no es cierto que descansó en la paz del Señor. Por eso tiene uno que saber las palabras de quién proceden. Ese conocimiento de quién procede. Ese procedimiento procede de un conocimiento humano, pero contradice el conocimiento de este Dios que ya ha determinado que el que muera físicamente en Cristo no va para ninguna paz ni para un descanso eterno. No es cierto eso. Ni descansó en paz ni va para ningún descanso eterno. Porque es contrario a lo que ha dicho este Dios que va a hacer. Lo va a resucitar para muerte y no va a tener ningún descanso. Al contrario. Entonces eso no es cierto. Y muchas personas se consuelan con esa mentira. Con esa mentira. Muchas veces la mentira consuela, pero tarde o temprano llega la aflicción cuando se destapa la verdad. Muchas personas viven tranquilos y trajinan cantilos, sin temor, sin miedo y todo lo demás con mentiras. Pero la mentira da una tranquilidad falsa, una tranquilidad mentirosa. Pero cuando se descubre la verdad, ahí es la aflicción.
Y todavía mucha más aflicción porque a uno le da ira, incomodidad, rabia, dolor cuando conoce que estuvo en una mentira y que estuvo tranquilo con una mentira. Y cuando uno se da cuenta es cuando uno le dicen, vete tranquilo que está el tanque lleno de gasolina. Uno va en el carro, va a manejar 2 y 3 horas y entonces le dice, ya te tanqueé el carro, está tanqueado. Te alcanza para esas 2 horas que tú vas a ir. Y uno se va tranquilo y confiado, confiando en esa palabra de esa persona. ¿Comprende? Uno está confiando en esa persona. Y si fulanito me tanqueó el carro y me dice que alcanza para 2 horas, pero resulta que le mintió. Cuando va la hora, no lleva plata. No hay una estación de gasolina por ahí cerquita si lleva plata. Ustedes se pueden imaginar que a la hora, sin haber llegado donde está la otra estación de gasolina o al sitio que uno vaya a llegar, se quede sin gasolina. Y en ese momento es que descubre que su tranquilidad, que su paz, que haberle creído a esta persona, le creyó con una mentira. Y que la intención de esa persona era que se varara en mitad de la carretera para hacerle daño. Usted se puede imaginar el dolor, el resentimiento, la preocupación, la intranquilidad. Uno, en la situación en que está. Y dos, porque esta persona me engañó. Porque esta persona me mintió. La verdad de Dios lo tranquiliza a uno y le da una tranquilidad verdadera, ya sea que le crea o no le crea. Pero ya uno sabe qué es lo que va a pasar. Eso es muy diferente. ¿Comprende? Por ahí veo riéndose Amán, ¿qué quieres expresar? No, es que me dio risa porque justo me pasó algo así entre la semana pasada y pues esta semana. Y estaba en este momento analizando que la certeza sin conocimiento no sirve. Yo tenía para un proyecto mío que sacar una certificación y yo leí, incluso el problema de no leer bien, leí y yo estaba convencido de cómo era el procedimiento para obtener esa certificación. Con un convencimiento, y el tener esa certificación me implicaba a mí una ventaja frente a los demás participantes del proyecto impresionante. Entonces yo estaba convencido, seguro, ya esto es mío. Tenías toda la fe. Como diría uno en el mundo, tenía toda la fe. Toda la fe. Me fui a sacar el certificado y me lo rechazaron porque no era el procedimiento. Yo estaba totalmente equivocado, aunque tenía la certeza. Esa. Total certeza. Fui a sacarlo y me lo negaron. Entonces yo, con mi total certeza, decidí pelear. Y en la medida que avanzaba... Eso es típico, eso es típico. En la medida que avanzaba en mi pelea, más me daba cuenta que yo estaba equivocado. Entonces, por la necesidad de tener el certificado, Seguía peleando. trataba de documentarme por todos lados cómo yo podía llegar a tener la razón. Para después de 3 días de estrés y de carrera, no tuve certificado nunca. Pero la certeza que yo tenía de que yo estaba bien, la seguridad que tú tenías. La seguridad que yo tenía, porque era un tema de contratar personal con discapacidad. Y yo tengo una persona que tiene un certificado de discapacidad. Pues resulta que no era suficiente de certificado, sino que la Secretaría de Salud tenía que hacer un trámite, o sea, tenía que avalar para ese certificado que tenía del médico, hacerlo válido. Ajá. Ese procedimiento de hacer válido ese certificado no lo conocía. Entonces, cuando yo leí por encima, yo dije, no, tengo el certificado, tengo todo, tengo el contrato de trabajo, tengo todo. No me dieron el certificado y eso me daba un elemento de en caso de haber empate, me prefirieran a mí. Pues estoy participando, bien. Pero muchas personas tienen esa seguridad que murieron en descanso eterno. Dice que murieron salvos. De que tienen entrada en el reino de los cielos. Y están seguros con ese convencimiento tuyo. Sí. Y yo muchas veces he dicho, yo veré la pelea de muchos nosotros por no haber conocido
y escuchado lo que ha dicho este Dios y ha establecido este Dios. Y le hemos creído a otras voces, a otras doctrinas, a otros textos, a otras filosofías, a otras doctrinas, a religiones. Pero nos vamos a enfrentar con este Dios y su palabra. Y su palabra. Por eso, como tú acabas de decir, tenías que conocer todos los detalles de este procedimiento. Todos los detalles. Ah, yo tengo el certificado de disfunción de esta persona y certificada por un médico. Pero es que en el proceso tú te saltaste un detallito que validaba ese certificado. Validaba ese certificado. Y no es que tú te estuvieras inventando un certificado, no es que fuera un certificado falso. Mira que a ti no te dijeron que era un certificado falso. A ti no desconfiaron de que ese era el médico que lo estaba certificando, que ya estaba comprobado médicamente que tenía esa discapacidad. Nadie estaba dudando de la discapacidad de la persona y del certificado, pero te saltaste un bendito detalle de ese proceso. ¿Comprende? Por lo tanto, no era válida esa certificación y no porque fuera falso el certificado. No fue aunque fuera mentiroso ese certificado, sino que no procede con todo el protocolo. Y aquí también, si no procede de este Dios y a la manera de este Dios, no es válido. Y mire la asociación que también me muestra el Espíritu Santo en este momento. Yo estaba creyendo en el certificado equivocado, a pesar de que ambos eran certificados de discapacidad. Estaba creyendo en el certificado equivocado. Entonces, eso le pasa a muchas personas. Creen, tienen sus esperanzas y su certeza en las promesas equivocadas por no conocer. A mí desde que empezamos estas lecturas de hoy, en Hebreos 11:1, me llamó mucho la atención a lo que yo no me había llamado tanto la atención antes. Porque cuando uno leía Hebreos 11:1, uno se fijaba más en donde dice, es la convicción de lo que no se ve. Se ve. Entonces a mí eso me llevaba como un poquitico a patinar frente a toda la definición que conocemos de fe, que es creerle a alguien. Pero es que antes de decir que es la convicción de lo que no se ve, dice, es la certeza de lo que se espera. Entonces, si es la certeza de lo que espera, es porque yo lo conozco. Y alguien lo ha prometido. Exacto, no porque me lo imagino. Que lo que me pasó a mí en mi caso, en el ejemplo, es que yo no tenía la certeza, yo me creé mi propia certeza. Yo no pregunté cómo se hacía, yo no fui a una fuente válida a preguntar, yo tenía que ir al Ministerio del Trabajo, cómo es el procedimiento. Y una fuente válida para conocer este Dios es su palabra escrita. Exacto. Entonces, ¿yo qué hice? Lo que hacemos muchos con el Señor. Yo creo que es de tal forma y yo estoy convencido de que es de tal forma. Estrella. Entonces yo hubiera ido a la fuente, que era el Ministerio del Trabajo, me hubieran dicho, haga esto, esto, esto y esto. Y esto. Yo no fui, yo lo hice como yo creía. Como tú creías que lo habías entendido. ¿No? Sí. Y no. Entonces, volvemos aquí a 1 Corintios 12. Sí, yo acá estaba pensando en mi montada de bicicleta. Que me parece muy especial porque ¿Cómo lo aprendiste? así rapidito, no, lo que yo estaba pensando en este momento, que quiero resaltar antes de empezar a leer, fue lo que el Espíritu Santo a través de ti nos recordó, y es que no cualquier palabra tiene poder. Es de donde procede esa palabra. Y es la palabra de este Dios, que es porque Él ha dicho que Él es verdad, tiene poder. Y porque Él es inclusive no hay ni un ser humano bueno, como él ha dicho, y por eso es que nosotros, así prometamos cosas, no podemos cumplir muchas veces la palabra. Inclusive yo estaba pensando, aunque yo pensé que yo ya sabía montar bicicleta, después de que aprendí a manejar, fueron muchas las caídas que tuve en la bicicleta, y aunque me sintiera experta, y aunque yo me mentiera la mentalidad, pues es que usted es buena y usted nunca se va a caer, me caí muchas veces, antes me caía muchas veces. Entonces lo que estaba analizando acá es lo importante de comprender de dónde procede esa palabra
y poder entender que cuando las cosas proceden de este Dios, de nuestro Creador, cuando proceden del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, es con el poder de ellos. Con Es el una poder cosa de- totalmente diferente diferente. y sale con todas las características que ellos tienen, con la sabiduría, con la Ya, verdad, ya. que en particular quería compartir para ya leer. Una cosa es yo creer algo que yo misma me creo y mi palabra, porque, porque el Espíritu Santo ahora a través de ti nos decía, es que ellos ponen ese Ajá, creer cuando procede de ellos es diferente. es diferente. Y es ahí donde se aplica lo que Amán nos acaba de compartir, es la convicción. Primero la convicción, La porque certeza, es una certeza de que eso que ellos están diciendo así es, así y es. así va a ser, y así es, y así será. Y así fue, porque ellos hablan en pasado, en presente y en futuro. Futuro. Entonces es una palabra con certeza Esa. y que se Que da da certeza. certeza. Entonces estaba analizando yo acá. Una palabra que actúa. Una palabra que Exacto. actúa. Es muy diferente esa palabra a la Ajá, palabra mía. a la que es sonido. Ujú. Exacto, porque yo me puedo meter en mi cabeza, tú montas muy bien bicicleta, puedes montarte en esta montaña, en esta otra montaña. Me acuerdo que después empecé a hacer montañas para montar, pero ahí era donde más me caía. Entonces, esa palabra mía es diferente y quería resaltar eso porque en este momento se me fue como revelado eso, cómo esa palabra que procede de ellos es diferente y es Sí. hacedora porque tiene Ah, las es hacedora. características y la posibilidad para ser hacedora, mientras que la Ah, mía no. Mientras que la mía no. Entonces, le ajá. doy gracias al Espíritu Santo por haberme revelado eso en este programa y en este momento a través de eso que tú nos dijiste, del Espíritu Santo a través de ti nos dijo. O sea, es una palabra, no toda la palabra tiene poder, es esta No, no, palabra y es porque procede de este de Dios. Y Dios. asimismo, como estamos hablando de los dones y de esos talentos y de esas habilidades, cuando procede de Proceden. son ellos actuando, entonces viene con todas las garantías, que era lo que Bien. yo estaba pensando en ese momento. Que inclusive lo que acabamos de leer, habíamos leído en Primera de Corintios 12. En esta fe de creerle a Dios, no hay la duda, no hay la Exacto, vacilación, se tiene la certeza. ¿Por qué? Porque Él lo dijo y Él lo está haciendo. exacto. Él lo dijo y Él lo está haciendo. Por ejemplo, Doctora, yo ayer estaba haciendo un informe y yo en ese momento le decía al Espíritu Santo, yo soy profesional y yo como profesional puedo hacer un informe, pero yo dudo de mis capacidades. Hay momentos donde yo dudo de esas capacidades como profesional, como ser humano. Inclusive les confieso, hubo un momento en que yo me senté y yo me sentí choqueada. Yo sentí como que en un momento no procesaba palabras, no procesaba absolutamente nada. Y yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y en ese momento le dije al Espíritu Santo, por favor, sé tú, porque no puedo confiar en mis capacidades, en lo mío. Y me tocó descansar, parar y decirle, sé tú haciendo. Entonces es como eso, es poder uno entender que cuando las cosas proceden de ellos es diferente y viene La con garantía certeza. y viene con certeza. Ibas a decir, Paula. Wow. doctora, que me surge una pregunta. Ujú. La palabra escrita es palabra de Dios, o sea, la que está en la Biblia, y Ajá. ya tiene un poder, ¿cierto? Tiene un poder de parte de Exacto, Dios. exacto. Pero hay personas que cuando leen la Biblia no comprenden, no entienden, no creen nada. Ahí es porque falta el poder de Dios para que esa persona crea Falta o la hay algo. revelación, falta la revelación del Espíritu Santo. O el Espíritu Santo sí se la está revelando, pero tiene un bloqueo porque tiene ahí una mentira. Tiene otra palabra que está contradiciendo y se está enfrentando al poder de Dios. Otro poder espiritual que lo está bloqueando. Porque esto es de espiritual a espiritual. Esto no es de intelectual a intelectual. Es otro poder que se está actuando en la persona para oponerse. ¿Y cómo se opone? Dándole otra palabra, dándole otro conocimiento. Y entonces chocan los dos conocimientos, ¿comprende? Es como si a mí me dicen, este es blanco. Una persona con autoridad me dice, este es un color blanco, que yo soy ciega. Y entonces tengo dos personas que ven y me dicen, la pared que tienes enfrente
que tú no estás viendo es blanco. Y la otra persona me dice, la pared es roja. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Son dos palabras diferentes. ¿A quién le creo? Y yo no estoy viendo. ¿No es? Pero entonces ya tengo que saber quién me está diciendo quién es blanco y quién me está diciendo quién es rojo. Doctora. Y si yo conozco a las dos personas y yo conozco a esta persona que me dice la verdad, y esta persona es mentirosa, y yo conozco que esta persona es mentirosa, ¿a quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? Y eso aplica para personas creyentes en este Dios y no creyentes. O sea, yo Y como creyente en este Dios puedo leer esa palabra y también tener como todo ese mar de bloqueo. De bloqueo porque está creyendo en otras palabras. En otras palabras. Está creyendo en otras doctrinas y entonces la persona y el amor del Espíritu Santo sobre el creyente comienza a batallar y comienza a batallar y a ganarle a esas otras palabras mentirosas, a esos otros entes espirituales mentirosos y comienza a batallar, pero ya el Señor Jesucristo con su muerte y su resurrección le ganó a todos esos entes espirituales que son mentirosos y quieren contradecir lo que la palabra de Dios dice. O sea, doctora, que yo como creyente que leo la Biblia y la estudio, todo el tiempo necesito de esa revelación y del poder de Él para yo cada día estar comprendiendo más lo que está ahí escrito. Para ir sacando la oscuridad, para ir sacando la mentira. Es que la mentira es muy fuerte, porque la mentira te la dicen a ti nunca te dicen te estoy diciendo una mentira. A ti te estoy diciendo la verdad, pero te están diciendo una mentira. A ti nadie te comienza y llegan de ti y te dicen, te voy a decir una mentira. Esto que te voy a decir es mentira. Eso no llega a nadie así. Llega la persona diciendo, esto que te estoy diciendo es la purita verdad. La pura verdad. Inclusive mi cerebro me dice eso. Claro. La verdad. Ni siquiera otra persona, mi cerebro. Que esa es la verdad. En nuestras conversaciones, ¿te acuerdas cómo hemos tenido que luchar? Y yo te estoy diciendo, pero esa no es la verdad. Que si es la verdad, que me lo dijo una persona, que no es la verdad. ¿No es? La verdad es esta. ¿No es? Y es una lucha permanente, porque tenemos muchas fuentes de información y muchas fuentes de información espirituales. Mentirosas, que no proceden de este Dios, pero nunca te va a decir que lo que te está diciendo es mentira. El mentiroso nunca va a llegar diciéndote, te voy a decir una mentira. El mentiroso llega diciendo, es la purita verdad. Y te da demostraciones de que es verdad. Y entonces uno dice, no es que yo estuve ahí, yo lo vi, es que yo estuve ahí y yo, ¿qué necesidad tengo de mentirte? Y sabe que me está mintiendo. Y viene y le dice a uno, ¿qué necesidad tengo que mentirte? Yo de qué ganancia obtengo con esto. Y uno, si no tiene ninguna ganancia, ¿qué necesidad tiene de mentirme? Y uno se va tragando la mentira. Entonces, cuando uno conoce la verdad y llega otra persona y lo primero que le dice, eso es mentira, la resistencia de uno. Ahí vemos y cómo yo sé que él no me mintió y usted sí me está mintiendo. Al que llegue con la verdad, uno de una vez inmediatamente le dice, ¿y cómo yo sé que usted no me está mintiendo? Y comienza esta lucha. Pero si tú lo conoces con anticipación, si tú conoces la verdad con anticipación, te puede llegar la mentira de tu cerebro, de este mundo espiritual, y uno dice, yo tengo la certeza de que lo que me está diciendo es mentira. ¿Y por qué tienes toda la certeza? Porque esta persona, el Espíritu Santo, o el Señor Jesucristo, o el Espíritu Santo en su palabra escrita, lo dejó muy claro. Ahora, como lo que estaba diciendo, Vimi, ¿cómo tienes tú la certeza que no están en descanso, en paz?
Porque aquí el Espíritu Santo dijo que no van a paz si no están en Cristo y si no tienen vida. Yo le estoy creyendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un Dios de verdad y punto, ¿ya? Y tengo la certeza que dice la verdad. ¿Cómo sé que tengo la certeza? Porque todo lo que ha dicho, como dijo Albanuri, en el pasado, en el presente, se ha cumplido. Tengo las evidencias que todo lo que ha dicho en el pasado, en el presente, se ha cumplido. Por eso tengo la certeza que lo que todavía no he visto, de lo que todavía no ha sucedido, pero Él lo ha dicho, lo va a hacer. ¿Comprende? Puedo tener la certeza del futuro, porque tengo la certeza del pasado, tengo la certeza del presente, que ha hecho todo lo que ha dicho. Y continuamente, todos los días lo hace y cumple su palabra. Por eso Él dice, el Señor Jesucristo, mi palabra no pasará. Y el Espíritu Santo, la palabra no pasará. Por eso tenemos la palabra más segura. Más segura. Y entonces, por lo que falta por pasar, tengo la completa certeza, sin verlo, de que va a pasar. Y de poderle creer. Y poderle decir a ustedes, Dios dijo esto, va a pasar. Créanle porque va a pasar. ¿No? Entonces, eso es suficiente. Y por eso vamos a leer en 1 Corintios 12, ¿no? Es el gentilicio de la ciudad de Corinto, Corintios. ¿No es? No es que se llame Corintios la ciudad, se llama Corinto. Pero es el gentilicio de los que están en Corintios. ¿No? Entonces, primero, antes de empezar a leer, nosotros ahora mismo, que vamos a hablar de los dones, estamos hablando de los dones. Entonces, en 1 Corintios 1, léenos del 1. Primera de Corintios, desde el 1, 12:1. 12:1 otra vez vamos a leer. Otra vez. Entonces dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso es lo que hemos estado hablando. Exacto. ¿No sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Párala ahí, figúrate, párala ahí. Dale. Esto es muy importante. Hay muchas personas que dicen el Señor Jesucristo. Que es que lee todo el capítulo y ahí no para. Es que cada expresión del Espíritu Santo es de una riqueza, ¿no es? De una riqueza. Mira lo que dice ahí. Si no tiene el Espíritu Santo, ese decir, el Señor es Dios, o el Señor Jesucristo es Señor, que Dios, no procede del Espíritu Santo. Entonces, por mucho que repita esa persona, yo creo que el Señor Jesucristo es Dios, pero no tiene el Espíritu Santo y no procede del Espíritu Santo, esa persona, por mucho que repita, no es salva. No es por repetición de palabras, es por poder de Dios. Y mira lo que dice ahí en 2 frases. Nadie por el Espíritu Santo, si tiene el Espíritu Santo, puede llamar maldito al Señor. Nadie. ¿No es? Y nadie que no tenga el Espíritu Santo, que proceda del Espíritu Santo, con la fe del que me dio el Espíritu Santo, puede decir certeramente, desde adentro, con convicción, con seguridad, el Señor Jesucristo es Señor. Por mucho que lo repita, y hay muchas personas que repiten, sí, el Señor Jesucristo. Pero ese Señor Jesucristo no procede del Espíritu Santo. No procede del Espíritu Santo. No lo está diciendo con la seguridad que da la fe. ¿Comprende? Es con la seguridad que da, porque procede del Espíritu Santo. Muchas personas llaman al Señor Jesucristo Señor, pero no procede del Espíritu Santo.
Esto es fundamental. Que ese Señor Jesucristo, y yo creo que tú eres Dios, y yo creo que tú moriste por mis pecados, procede del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que me da la fe para yo creer eso y tener la certeza de eso. Entonces eso sale del Espíritu Santo que yo digo y yo creo. Y por eso dice, con la boca se confiesa para salvación, pero no es un repetir, es una acción del Espíritu Santo en mí que me hace creer desde adentro que el Señor Jesucristo es Dios, que el Señor Jesucristo murió por mis pecados. No es el repetir, como lo que estábamos hablando, no es repetir la palabra. Y esta palabra también repetitiva es letra. Es letra. ¿Comprende? Porque no es la actuación, es una repetición de algo aprendido. De algo aprendido. Es una rutina. ¿No es? Pero no está basado en el poder de Dios. No procede del poder de Dios. Esa certeza no procede del Espíritu Santo, que es el que me da a mí la certeza. Es el que me da a mí la certeza. Por eso dice Pablo en otra parte, yo no he venido aquí a hablarles con palabras de humana sabiduría, pero estaba hablando con palabras humanas. No con palabras de humana sabiduría, sino con palabras del poder de Dios. Es Dios aquí hablándoles con todo su poder, con toda su sabiduría. Es una manifestación de Dios. Esa manifestación de Dios hecha en palabras, expresada en palabras. Por eso dice el Evangelio, que son buenas noticias. Estas buenas noticias es con el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. No es solamente palabras y letras. No es yo decir, vea, el Señor Jesucristo es Dios que se hizo hombre y murió en una cruz por tu pecado y resucita. Eso no son frases. Eso es una actuación de Dios. Es Dios que se hizo hombre, fue una actuación de Dios. Es el Señor Jesucristo que murió en una cruz, fue una actuación de Él. La resurrección fue una actuación de Él. Entonces, eso es una realidad. Es poder de Dios para salvación. Entonces recibo del Espíritu Santo ese creer, esa certeza. Es una actuación. La fe es una actuación de Dios sobre la persona para que le crea a Dios. Lo que le tenga que creer, lo que le está diciendo, lo que le está revelando. Eso es muy diferente. Entonces, los dones espirituales proceden del Espíritu Santo y es una actuación, una manifestación del Espíritu Santo. Y estos dones espirituales y estas manifestaciones espirituales, aquí en 1 Corintios nos dice que es en el marco de los creyentes en el Señor Jesucristo, que son miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, para el crecimiento y provecho de cada miembro de la iglesia. En unidad, hasta que todos lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo, al conocimiento de la fe, que sí lo podemos leer en Efesios 4:11. No hemos podido con 1 Corintios. Vamos para ver. Estamos en 1 Corintios. Sí, ahí estamos. Ahí estamos en 1 Corintios. No hemos salido de 1 Corintios. No hemos podido salir. Pero no hemos podido salir de 1 Corintios. Vamos a Efesios 4:11 primero, ¿cierto? 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del Sí. conocimiento del Hijo de Oiga. Dios, a un varón perfecto, Perfecto. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para Vea, que un ya no momentico. seamos... Para eso también son los dones en la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de los dones. Ese es el objetivo de los dones. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a la plena certeza del conocimiento de todo lo referente a la fe, de qué es lo que tenemos que conocer y creer de parte de este Dios. Y lleguemos a la estatura, a la certeza que tenía el Señor Jesucristo cuando se hizo hombre y trajinó aquí. Le creía al Padre y le creyó hasta la muerte de cruz. Y murió físicamente con la certeza de que el Padre lo iba a resucitar, con la certeza de que Él iba a resucitar, porque ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento que Él iba a resucitar. En el Señor Jesucristo también actuó la fe y actuó el Espíritu Santo. Vas a morir, tranquilo, vas a morir, pero vas a resucitar. Hasta que lleguemos a esa certeza, a ese conocimiento de las verdades de Dios, a la estatura que llegó el Señor Jesucristo, que le creyó al Padre y le creyó al Espíritu Santo. Muérete tranquilo. Dice que se murió con gozo. Puesta la mirada en Dios, en el Padre, humanamente hablando. ¿Comprende? Humanamente hablando. Él dijo, muero tranquilo. Ahí sí pudo decir, muero seguro, muero descansado. Aunque tenía terror de morir. ¿No es? Pero se entregó y se subió a esa cruz. Por la certeza que tenía en la resurrección. Él no tenía el Nuevo Testamento, él tenía el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento estaba anunciado que iba a morir y que iba a resucitar. Después de muerto tendrá largos días. Y tendrá largos días eternos. Y la resurrección es del cuerpo, y por eso hasta el día de hoy el Señor Jesucristo tiene su cuerpo. Y va a volver con su cuerpo. Y nunca más va a dejar de tener su cuerpo humano. Dios, su naturaleza espiritual divina y su naturaleza humana. Es impresionante, hasta que lleguemos uno a esa, toda la iglesia del Señor Jesucristo, a esa unidad de fe. Pero si no conocemos, hay muchos creyentes que están en Cristo y apenas han crecido y no han crecido nada, son niños en la fe, son carnales en la fe. ¿Por qué? Porque no se han expuesto a la palabra del Señor. No han permitido que Él actúe. Vea, la única criatura que se ha resistido a la voluntad de Dios es el ser humano. Ninguna otra criatura. Ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni los animales, ni la tierra, ni los mismos ángeles, ni demonios. La única criatura. ¿Y por qué? Porque nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y nos creemos dioses. Y aún en su palabra dijo, ustedes dioses hoy, pues. Es que nos hizo a la imagen y semejanza de Él, nos puso las características de Él. No tenemos la naturaleza de Dios, pero nos puso las características de Él. Ni el mismo Satanás, ni los demonios, miren que siguen creyendo en Él y lo siguen obedeciendo. Y mentirosamente nos hacen creer que ellos no están creyendo en Él y no lo están obedeciendo, lo están obedeciendo. Y le temen, pero
varios seres humanos no le temen a Dios. Tanto creyentes como no creyentes. No le creen, no le temen. ¿No es? No lo respetan. Y se creen igual. Es que yo considero que yo lo puedo hacer así, yo soy así y sigo así. Eso no es cierto. Eso es una mentira que también nos hemos creído nosotros. ¿No es? Nos hizo a su imagen y semejanza, pero no nos hizo Dios. ¿Por qué no nos podía hacer Dios? Porque Dios significa no creado. Ni el mismo Dios puede crear a dioses. Ni el mismo Dios puede crear a dioses, porque si Dios crea dioses, ya no son dioses, son criaturas. Ahora sí vamos a continuar, y siempre les pregunto cómo vamos de tiempo, que cuando yo les pregunto es porque ya se me acabó. Siempre que les pregunto cómo vamos de tiempo, dice, ya se acabó. Estás a punto de que se te acabe. Como dice Paula, cada vez estás más cerca de tener esa sensibilidad con el tiempo. ¿Cuándo se va a acabar? Estamos a 8 minuticos, mi Doc. Estamos a 8 minutos. Siquiera adelantemos un poquito. De Primera de Corintios, eso. Y definitivamente estaba analizando yo aquí. Ya no te voy a parar, no te voy a parar. Bueno, ni siquiera leámoslo completo. Sí, pero definitivamente estaba analizando yo aquí que lo mejor que le puede pasar al ser humano es ese que nos leyó Amán de Romanos, que la fe viene por el oír. Sí. O sea, no es ni siquiera antes de conocer al Señor Jesucristo, sino también después de que el Espíritu Santo nos puso la fe, después de que el Espíritu Santo ya nos puso la fe. Y conste que ella es la que me está parando la lectura. No, espere, ya sigo. Es después de uno estar en el Señor, al único que tiene que pararle oídos a la palabra del Señor. Bueno, entonces íbamos en 1 Corintios 12, estábamos en que no llamaran a llamar, sino por el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que está en todas las cosas, en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia en este caso, como nos lo ha mostrado el Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, siendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, que era lo que estábamos hablando, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, no sé si sigo, Doc, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo importante es que proceda del espíritu. Entonces, ningún don es mayor que el otro. Ningún don da liderazgo sobre los otros, porque proceden todos manifestaciones del mismo Espíritu Santo. Por eso es importante que nos hemos gastado de que procedan del Espíritu Santo. Y aquí nos vuelve a repetir, pero es del mismo Espíritu. Entonces, el que tiene determinado don no es mayor que el otro, ni que haya dones mayores que otros. Manifestaciones del Espíritu, no, es con todo el poder del Espíritu Santo, con todo el amor del Espíritu Santo, con todo el crecimiento que da el Espíritu Santo. Porque vamos a terminar que la vocación de la iglesia del Señor Jesucristo, la vocación, la funcionalidad de la iglesia del Señor Jesucristo es servicio. El Señor dijo, la cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Entonces, toda su iglesia está para servir.
servir al mundo, servir a la iglesia, servirle al Señor. Es para servir. Esa es la vocación, la naturaleza de la eclesía del Señor Jesucristo. Si en nuestra cabeza es servidor, todos los miembros somos servidores. Y los dones del Espíritu Santo son para servir. Eso es cuando dice para provecho, para servicio de las otras personas. Y a cada uno. Y aquí él trata a la iglesia como su cuerpo, pero también él es consciente de que cada miembro de la iglesia es una persona. Que todo el cuerpo no es ojo. Que está compuesto la iglesia del Señor Jesucristo por personas diferentes. Por personas diferentes. Y entonces los dones es habilitando a cada miembro de la iglesia para servir a los miembros de la iglesia en su crecimiento, en su conocimiento de Dios, en su obediencia a Dios, en su respeto a Dios, en la sabiduría de Dios, que todos vayamos creciendo en Cristo. ¿Para qué? Para servirle al mundo en ministerio de la reconciliación. Para que las personas conozcan al Señor Jesucristo, crean en el Señor Jesucristo, en su persona y en su obra, y tengan vida y vida eterna. Y tengan salvación. Y en el momento en que los salvan, los añaden, los hacen miembros de la iglesia del Señor Jesucristo para que también entren en unidad a ser parte de este ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a salvar. El Señor vino a dar vida. El Señor vino a rescatar, a libertar, ¿no? El Señor no vino a condenar. Nacemos condenados y Él vino a salvar y a sacarnos de la condenación y sacarnos de la ignorancia. Y todos los dones del Espíritu Santo son para eso. Son para eso. Y no es uno mayor que otro. Y no se convierten ni en líderes, ni en señores, ni ellos son los que merecen la gloria y el agradecimiento. Es este Dios, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo haciendo, actuando, sirviendo. Ya sé que se me acabó el tiempo. Así es, doctora. Déjenos sus inquietudes y preguntas acerca del tema ahí en el chat y a través de WhatsApp, y pidiéndole al Espíritu Santo que les haya revelado el tema que hablamos hoy, lo que leímos hoy en la Biblia, lo que hoy estuvimos conversando con ustedes. Un abrazo para todos y un excelente día. Chao. Y que el Espíritu Santo les dé ese poder para creer los que no han creído y los que ya creímos para escuchar la palabra de Él. Chao.